Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todas y todos. Mi nombre es Andrés Cuesta y formo parte del equipo de cátedra de Semiótica de los Medios 2 que dirige Claudio Centocchi. Y hoy estamos aquí para compartir, conversar sobre un texto de Henry Jenkins, Acupuntura cultural, activismo de fans y la alianza de Harry Potter. Se trata de un texto que Jenkins publicó en el año 2012 en una revista disciplinar, Title BBC o Transformative Works and Cultures, que es una revista que fundamentalmente publica trabajos de orden sociológico, etnográfico, antropológico, comunicacional, vinculados a la actividad de los fans de diferentes producciones mediáticas. A Henry Jenkins ya lo conocen, han tenido previamente o han visto la clase de Ana sobre el inicio de la unidad 5 y ahí han trabajado uno de los textos que leemos en la cátedra. Pero acá les presento brevemente de quién se trata Jenkins. Jenkins es un teórico de la comunicación de origen estadounidense, ¿no? Que está especializado en la cultura popular. Y en los últimos años, especialmente, se ha dedicado a los medios digitales y al mundo fandom, al mundo de los fans, ¿no? La palabra fandom viene de la conjunción de fan y kingdom, reino de los fans, mundo de los fans. ¿No? Una voz americana para hablar de estos fenómenos. Actualmente es profesor en la Universidad del Sur de California, pero previamente estuvo varios años en el MIT, que si bien es muy conocido por los aportes en el campo de la tecnología, también tiene un área de ciencias sociales muy fuerte. Allí Jenkins dirigió el programa de estudios comparados de medios bueno, en realidad es uno de los autores probablemente de mayor circulación sobre temas comunicacionales y estudios culturales en comunicación de los últimos años en Estados Unidos. Nació en 1958 en Atlanta, en Georgia. Estudió ciencias políticas y periodismo en la Georgia State University. Después realizó una maestría en estudios de comunicación en la Universidad de Iowa. Y finalmente se doctoró en la Universidad de Wisconsin-Madison. Un dato interesante es que su tesis doctoral fue dirigida por David Wardwell, que era un estudioso del cine, un historiador del cine estadounidense, y por John Fiske, ¿no? Que es quien introdujo los estudios culturales británicos de la Escuela de Birmingham en Estados Unidos. Y fue uno de los más prolíficos autores sobre los consumos y las audiencias televisivas en los años 90. Esto es para conocer un poquito cuáles eran las principales condiciones de producción que tenía Jenkins. Se hizo muy conocido Jenkins a partir de un texto, de un libro que publicó llamado Textual Poachers, o sería algo así como cazadores furtivos de textos, donde justamente trabajaba los consumos de las audiencias y los fanáticos en la cultura popular y en la televisión. El foco de los estudios de Jenkins siempre estuvo en la cultura popular, ¿no? Y desde ahí es donde va a trabajar, fundamentalmente abocándose al teatro, al cine, a la televisión, a los cómics, a los videojuegos y ahora a las múltiples plataformas digitales. Bueno, hecha esta introducción tanto de la fuente como del autor, vamos a avanzar directamente sobre nuestro texto. Jenkins nos habla de dos grandes aproximaciones al fandom, a este mundo de los fans, como expresión de la cultura popular. Por un lado, una primera aproximación que podemos encontrar en John Fiske, por ejemplo,
donde se hace fuerte, se hace eco en la resignificación de las audiencias de estos consumos mediáticos, ¿no? Y se puede plantear desde este lugar una suerte de micropolítica que afecta a la vida cotidiana, ¿no? Estos primeros estudios, que son fundamentalmente de los 80 y los 90, ¿no? Tratan de ver cómo los fans se ven a sí mismos, cómo ven al mundo, ese conjunto de prácticas cotidianas que están vinculadas a este consumo de medios y cómo también este consumo de productos culturales determinan o llevan a conformar una configuración de identidades que están marcadas por lo que Verón llamaría la simetría o la no linealidad, ¿no? Desde este lugar se entiende que las audiencias son activas y que la lectura que hacen de estos productos parte de su background social y cultural. Y desde ese background resignifican aquello que reciben. Quizás el autor norteamericano, estadounidense, más reconocido en este sentido sea John Fiske, que fue justamente el director de tesis doctoral de Jenkins, y que entre sus múltiples trabajos también abordó, por ejemplo, el consumo de la música, los videos y los productos culturales vinculados a Madonna, ¿no? Si bien estos productos parten de la industria cultural central, podríamos decir, desde la lectura individual, Fisk lo que revela es que hay resignificaciones, especialmente en las adolescentes norteamericanas, que a partir de todos estos productos de Madonna, se produce una suerte de empoderamiento femenino, ¿no? Que da otro lugar a la mujer, como que Madonna es resignificada para ocupar un lugar y una identidad femenina empoderada, distinta de la que venía como mandato. Este impacto es un impacto de carácter micropolítico que afecta a las resignificaciones individuales, por más que sean de carácter social y que puedan reproducirse en múltiples actores, ¿no? Sin embargo, tiene un efecto en lo individual, en la micropolítica. Lo que plantea Jenkins, ¿no? Tanto de una mirada propia como observador, pero también citando a Andrew Slack, que es un actor dentro de este campo, que fue el fundador y el director general de The Harry Potter Alliance durante varios años, es que el mundo fandom da lugar también a un espacio de ejercicio de una macropolítica a través del activismo fan, es decir, de la movilización, de la militancia de los fans, se puede llegar a una acción política que ya no es o no llega solamente a un impacto en lo cotidiano, sino que implica también un impacto en las políticas públicas, incluso en los comportamientos de las corporaciones, ¿no? Lo que nos plantea Jenkins es que esta estrategia retórica, ¿no? Que asigna a mundos de contenido ficcional preocupaciones del mundo real, es cada vez más relevante. Y Harry Potter Alliance es un caso muy particular donde esto se ve con muchísima claridad, ¿no? Dice que de esta manera el activismo fan implica una militancia que incide en políticas públicas, ¿no? Y que pasan de un significado a nivel micro y cotidiano a un activismo político que trata de incidir en las grandes decisiones sociales, ¿no? Muchas veces incluso hasta en contra de los intereses económicos de la propia franquicia, ¿no? En este caso de la propia saga de libros o de películas de Harry Potter, ¿no? Sobre este tema va a trabajar entonces con este caso particular de The Harry Potter Alliance, que vamos a ver en detalle en pocos minutos. Pero antes vamos a conversar sobre algunos antecedentes del activismo fan. En este sentido, lo que nos señala Jenkins es que no es algo totalmente nuevo, propio del siglo XXI, que ya en el siglo XX teníamos activismo fan, ¿no? Y nos da dos ejemplos. Quizás el primero, más renombrado, ¿no? En aquellos momentos, fue de fines de los 60 y estuvo vinculado a Star Trek.
la serie estaba a punto de ser eliminada, sacada del aire, y los fanáticos de la serie de Star Trek se movilizaron, iniciaron una campaña de cartas, empezaron a incidir sobre estas decisiones de sacar del aire a Star Trek de la NBC, y bajo un liderazgo bastante importante de los hermanos Trimble, particularmente de B'Eljau, que era la hermana de este grupo, de Trimble, llevan adelante una campaña que permite que la serie siga en el aire, que no se baje, ¿no? Y Star Trek está lleno de ejemplos de fans que han incidido de diferente manera. Posteriormente, algunas minorías, por ejemplo los galaxianos, inciden en la decisión de ciertos tipos de personajes, en la incorporación de la participación femenina, de la diversidad cultural, étnica y también sexual, ¿no? Son diferentes formas de activismo que impactan sobre los productos del universo cultural, sobre esos universos ficticios que se desarrollaban en estos productos culturales. Otro ejemplo que nos da Jenkins es el de Riot Girls, que básicamente es un movimiento vinculado a la cultura punk, pero femenino, ¿no? En realidad podríamos asociarlo a un movimiento feminista de la tercera ola, de corte estudiantil, que nace en Olimpia, una ciudad universitaria del estado de Washington, y que se expande a varias ciudades importantes de Estados Unidos, donde chicas, estudiantes empiezan a dar lugar a una cultura punk de carácter femenino. El punk hasta ese momento era fundamentalmente un universo masculino, ¿no? También desde una cultura de do it yourself, o sea, hacerlo vos mismo, donde no era necesario saber demasiado. De hecho, ahí pueden ver, por ejemplo, el manifiesto de Riot Girl en un fanzine de uno de los grupos musicales punk femeninos que nacen en el marco de este movimiento en Olimpia. Y ven claramente que aparece máquina de escribir a mano, una mezcla, un bricolage propio de la cultura fandom, y que tiene un impacto muy fuerte en términos de empoderar también a la mujer, ¿no? Desde este lugar avanzaron contra estereotipos de género, tanto en la música como en los videojuegos y los cómics, ¿no? Las chicas podían hacer música punk, las chicas podían jugar videojuegos como los varones y también podían consumir y producir sus propios cómics, ¿no? Desde este lugar aparece todo otro movimiento fan que puede ser asociado a un activismo, ya en este caso más amplio que el de Star Trek. No es estrictamente con un mundo faccional, aquí nace desde una cultura y un género musical, pero se expande rápidamente a otros ámbitos y también tiene que ver con el empoderamiento femenino. Muy bien. Vamos ahora a The Harry Potter Alliance, que es el caso particular de activismo que Jenkins desarrolla a lo largo de este trabajo. ¿Qué era The Harry Potter Alliance? Era un grupo activista reunido a partir del universo ficticio de Harry Potter. Cuando surge The Harry Potter Alliance, en realidad ya existía un fandom, es decir, un universo de fanáticos de Harry Potter muy desarrollado y muy nutrido, ¿no? No fue algo que inició el fandom de Harry Potter. Se monta sobre ya lo que ya existía vinculado a este universo ficcional, ¿no? Ya había grupos de rock vinculados a Harry Potter, ¿no? Los Wizard Rock. Después había cientos de historias paralelas que los fans habían escrito a partir de los primeros libros y los libros posteriores de Harry Potter. También hay un movimiento cosplay vinculado a la saga sumamente importante. Y además había muchísimas expresiones culturales, muchísima gente vinculada a este universo ficcional a partir de una comunidad de conocimiento que se ampliaba de manera exponencial. Aprovechando todo eso que ya existía, aparece Harry Potter Alliance, que de alguna manera reúne a los fanáticos de Harry Potter, pero va más allá
de el compartir conocimientos y opiniones en torno a este universo ficticio, y tratan de empezar a poner en la agenda y a incidir en diversos temas de orden social para que se produjera un cambio en términos de políticas. Eso es lo novedoso de Harry Potter Alliance. Esa participación en el campo político siempre estuvo vinculada al universo de contenido ficcional de la saga. Casi todas las acciones que implicaban un esfuerzo por modificar alguna situación de orden político, que ya veremos algunos ejemplos, siempre estaban vinculados a diferentes nudos narrativos, valores que estaban presentes en la saga de Harry Potter. Otro elemento clave que señala Jenkins de este movimiento es que había liderazgos muy marcados, muy fuertes, ¿no? Lo mismo sucedió para poder sostener la saga de Star Trek a fines de los 60, ¿no? En este caso también había liderazgos carismáticos muy fuertes. Andrew Slack, que era el director general y fundador, tenía un carisma muy relevante. Sin embargo, dice, más allá de ese liderazgo carismático a nivel central, había también una gran autonomía de las filiales locales y una gran participación estudiantil, tanto de estudiantes de los últimos años de la escuela media o secundaria, llamaríamos nosotros, y también de la universidad, ¿no? Desde ese lugar, había posibilidades de actuar más allá de lo que marcaba la línea central de la fundación. Hay que tener en cuenta que en su momento de apogeo de Harry Potter Alliance tuvo más de 100.000 miembros activos. Solamente en Estados Unidos tenía más de 70 filiales y estaba activa en 25 países a lo largo y ancho del mundo, ¿no? O sea que tenía una importancia, una relevancia notoria. Y tenían peso cuando hacían campañas de carácter global, de carácter nacional o incluso de carácter local en cada filial particular. ¿En qué temas se involucraban? En muchísimos y muy diversos. Por ejemplo, hicieron campañas en torno a los derechos humanos en África, hicieron campañas para el suministro de recursos médicos para Haití, hicieron campaña a favor del matrimonio igualitario en varios estados de Estados Unidos. También hubo activismo en torno a los derechos laborales, particularmente en torno al trabajo infantil, también en torno a la neutralidad de la red, también en relación con imágenes corporales distorsionadas que llevan a la anorimia o a la anorexia. También hubo actividades y campañas contra el bullying y contra la homofobia en las escuelas. A modo de ejemplo, en algún momento hicieron una campaña en contra de los chocolates en forma de rana que se comercializaban bajo la marca de Harry Potter, como aparecían en las películas, que producía Nestlé, porque el cacao, a partir del cual se había aprovisionado la empresa, provenía de plantaciones en África que utilizaban trabajo infantil como recurso para poder explotar esas plantaciones, ¿no? Y efectivamente lograron que Nestlé cambiara los proveedores de su materia prima. A modo de ejemplo, esto es como uno de los ejemplos, pero ven que el ámbito de acción política de Harry Potter Alliance era muy amplio y siempre cualquier acción que llevaban a cabo la vinculaban con los valores que estaban presentes en la propia historia, el propio universo ficcional de Harry Potter. A modo de ejemplo, acá les compartí la visión que tenía esta organización. Está en inglés, pero la podemos traducir. Más o menos lo que dice es lo siguiente, que la misión de Harry Potter Alliance es
convertir a los fans en héroes. Usamos el poder de la ficción y la cultura popular para hacer que el activismo sea accesible y sustentable. A través del entrenamiento, mediante experiencias y campañas en el mundo real, desarrollamos líderes compasivos y con habilidades que aprenden a acercarse a los problemas, yo diría sociales, con alegría, creatividad y compromiso con la equidad, ¿no? Esta era la misión que aparecía en la página y en los espacios donde circulaba The Harry Potter Alliance. Lo que nos comenta Jenkins es que podríamos identificar como dos grandes fases del activismo fan. Una primera fase que está vinculada a una posibilidad de incidir en las decisiones de aquellos que producen aquellos productos culturales que los fans consumen. Es decir, el protoactivismo fan o el primer activismo fan estuvo vinculado a la intención de impedir las cancelaciones de programas por parte de aquellos que los miraban asiduamente, como vimos antes en el caso de Star Trek, incidir en giros de la historia con los cuales no estaban de acuerdo, o en la incorporación de personajes. Por ejemplo, en el caso de Star Trek, la aparición de personajes femeninos en rangos de autoridad, la aparición de personajes de diferentes orígenes étnicos y también de diferentes orientaciones sexuales. Aquí podemos ver, por ejemplo, una foto de Bijou Trimble, que fue la que lideró a fines de los 60 la campaña para evitar que fuera suspendido Star Trek, movilizando a miles de fanáticos que enviaron cartas a la NBC y lograron evitar la decisión de suspender el programa. Sin embargo, dice que en una segunda fase, nos señala Jenkins, aparece un activismo fan vinculado con problemáticas del mundo real, ¿no? Donde, por ejemplo, lo que hemos visto de Harry Potter Alliance es un buen ejemplo, pero hay otros, hay muchos más, pero es un ejemplo que es el que él va a trabajar, pero podríamos encontrar muchos más. Aparece entonces este mundo del activismo fan como un espacio de entrenamiento de futuros líderes sociales, ¿no? Como una suerte de escuelas de participación política. Aquí podemos ver algunas fotos de voluntarios de Harry Potter Alliance. No todos eran voluntarios en The Harry Potter Alliance, había un pequeño grupo de trabajadores a medio tiempo, junto con Andrew Slack, que vivían de las contribuciones que recibía el movimiento, pero la gran mayoría eran voluntarios. De hecho, no serán más de un par de decenas de trabajadores rentados part-time y más de 100.000 voluntarios en todo Estados Unidos y el resto del mundo. La segunda foto que pueden ver es un capítulo, una filial de The Harry Potter Alliance en un país árabe, por ejemplo, que no pude identificar cuál, pero se ve que sí era un país árabe. ¿No? Esto es como dos fases del activismo fan, donde Jenkins se propone analizar particularmente este movimiento de The Harry Potter Alliance como ejemplo de este compromiso de los fans con problemáticas del mundo real que van más allá del mundo exclusivamente ficcional. Muy bien. ¿Cuál es la modalidad de articulación de este tipo de activismo de los fanáticos de productos de la industria cultural? Dice, básicamente hay una comunidad de conocimiento preexistente sobre la cual se apoya este activismo fan, donde los grupos, en primer lugar, definen un problema, que comparten ese problema de orden social, generalmente tiene alguna vinculación con los valores y los principios del universo ficcional al cual adhieren, ¿no? Identifican un problema social concreto. Y también identifican quiénes son los que toman decisiones alrededor de ese problema que
que han elegido para trabajar. Una vez que tienen identificados a los tomadores de decisiones del problema sobre el cual quieren actuar, empieza todo un trabajo de, aquí sí, es más de los líderes que de todo el movimiento, para desarrollar tácticas para formar a los seguidores y para movilizarlos a fin de lograr que se alcancen los objetivos que se buscaban al abordar ese problema social, ¿no? Y aquí se aprovecha toda la infraestructura y las redes que ya están conformadas en el fandom, en este mundo de fanáticos, de fans, que conforman una unidad, una comunidad de conocimiento para incidir en problemáticas de carácter político que exceden ese universo ficcional, ¿no? Y aquí hay toda una serie de tácticas donde aprovechan, ¿no?, en qué momento lanzar las campañas. Por ejemplo, en el caso de The Harry Potter Alliance, que empezó mucho antes de que terminara la saga, el lanzamiento de un nuevo libro, de una nueva película, generalmente era el momento ideal para plantear una nueva campaña, porque teniendo en cuenta las rutinas mediáticas, ese momento era ideal para tener mayor visibilidad y movilizar más a los fans en torno a ese pedido, esa búsqueda de transformación social a través de un activismo marcado y concreto en la participación ciudadana. Una vez hecho ese movimiento, efectivamente, muchas veces lograban incidir en las discusiones de políticas públicas y también de prácticas corporativas, como señalamos antes. Modificaron cómo se provisionaba Nestlé el cacao y qué políticas tenía de comprobación del origen de la materia prima que estaba utilizando, ¿no? Desde este lugar, lo que podemos decir es que esta incidencia en las decisiones políticas parten siempre, ¿no?, de ese universo ficcional que los aglutina y unifica, ¿no? Están siempre vinculadas a valores que están presentes en ese universo ficcional. Y a partir de ahí empiezan a actuar ya no solamente en la discusión en torno a ese universo, sino también a partir de un ejercicio activo de la ciudadanía, ¿no? Aquí podríamos decir que se produce, en términos veronianos, una interpenetración de dos sistemas discursivos. El universo ficcional, propio en este caso de Harry Potter, con el universo del ejercicio de la ciudadanía, con el ejercicio de los derechos civiles. Y los dos se autodeterminan y se influyen mutuamente, uno al otro, ¿no? Desde este lugar, Jenkins reconoce que los fans terminan incidiendo también en las macropolíticas, no solamente en la resignificación a nivel personal o cotidiano o de la micropolítica, sino también en decisiones de orden corporativo o de orden público de los estados. Por ejemplo, una de las campañas que menciona Jenkins es un ejercicio de llamados a votantes del estado estadounidense de Maine para que votaran a favor de una consulta en torno al matrimonio igualitario, ¿no?, que finalmente se logró en dicho estado. No obviamente únicamente por la actividad de The Harry Potter Alliance, pero fue uno de los actores que movilizó a la sociedad en torno a este tema. Y aquí aparece, ¿no?, el concepto de acupuntura cultural, que en realidad es un concepto que no es de Jenkins, sino del mismo Andrew Slack, el fundador de The Harry Potter Alliance. ¿Qué es este concepto? ¿A qué refiere este concepto de acupuntura cultural? Es justamente
a la intersección del activismo fan con las prácticas cívicas, ¿no? Son formas de compromiso cívico y participación política en respuesta a intereses compartidos entre los miembros de esa comunidad de fans y utilizando la infraestructura que esa comunidad de conocimiento ya tiene, esas redes de vínculos, esas capacidades de producción. Ustedes piensen que casi todos los universos fan tienen una gran producción de materiales, videos, historias paralelas, cómics, etcétera, que se cruzan con ese universo ficcional. Parten de todas esas capacidades, pero ya no solamente para discutir en torno a ese universo ficcional que los reúne, sino fundamentalmente para actuar desde una posición ciudadana, ¿no? Llevar adelante prácticas cívicas diseñadas para mejorar la calidad de vida y para fortalecer los lazos sociales dentro de una comunidad. Esto justamente es lo que da lugar a lo que Slack llama acupuntura cultural y que Jenkins toma, ¿no? Acá digamos que Jenkins, en alguna medida, muchas de las cosas que presenta en este texto no tienen una visión completamente ética, como vimos en la clase de Silvina, ¿no? Hay elementos donde él se pone del lado del mismo actor, ¿no? Y toma también elementos émic. No sería estrictamente el tipo de análisis que Verón nos estaría proponiendo en la Semiosis Social 2. Sin embargo, nos termina sirviendo y nos resulta muy útil para comprender estos fenómenos de circulación del sentido, esta simetría entre producción y reconocimiento, esta no linealidad que se produce, por ejemplo, en el reconocimiento de los fans, especialmente de los fans que tienen un activismo en políticas y en decisiones corporativas que van más allá del estricto mundo ficcional. Esta acupuntura cultural, ¿no? Implica entonces la asignación de universos de contenido ficcional a preocupaciones del mundo real. Ese mundo ficcional, en este caso de la saga de Harry Potter, es un medio para desplegar elementos del mundo, ¿no? Y para dar cuenta de problemáticas sociales contemporáneas y actuar sobre ellas. Por ejemplo, la aceptación de la diversidad, la justicia social, los derechos laborales y muchos otros. La condición previa para que este activismo vinculado a prácticas cívicas del fandom se pueda dar es que exista una comunidad de conocimiento. Sin esa comunidad de conocimiento es imposible esta acción de carácter cívico posterior, esta acción sobre la macropolítica que sale de la micropolítica. Y esta acupuntura cultural, como señala Jenkins, básicamente lo que hace es aprovechar el capital emocional de los fans y convertirlos en un motor de la acción política, del cambio político. O, como veremos ahora también, del mantenimiento del statu quo. Básicamente, lo que hace es aprovechar mecanismos del mundo fandom para generar cobertura mediática, incidir en la opinión pública y reproducir una posición política. En el caso de Harry Potter Alliance, para citar algunos ejemplos, ¿no? La defensa de los derechos laborales y de la explotación laboral se basaba, ¿no?, en la explotación que en la saga sufrían los elfos domésticos. O, por ejemplo, la acción en torno a la diversidad cultural o la aceptación del matrimonio igualitario, ¿no?, tenía vínculos con ir más allá de la mentalidad magl, de aquellos que no eran magos, ¿no?, justamente, como ideología dominante, que no tiene imaginación y que está en contra de la diversidad, de lo distinto. Y así muchos otros, incluso en el caso de Andrew Slack se hablaba de una doctrina Dumbledore, ¿no?, el maestro de Harry Potter, como
una suerte de gran mentor que brindaba valores sobre los cuales después se podía también incidir en la política ciudadana cotidiana. Bueno, desde este lugar entonces podemos decir que el activismo FAM puede dar lugar al cambio político. Voy a leerles una cita muy concreta de Jenkins. Jenkins nos dice: a diferencia de algunos grupos políticos que descartan la cultura popular como pan y circo y armas de distracción masiva, la HPA respeta ese capital emocional de los fans, viéndolo como profundamente significativo y también como motivador potencial para el cambio político. Esto es fundamental, ¿no? Porque desde esta mirada de Jenkins, este accionar político de carácter progresista y transformador del activismo fan no está trabajando en contra de los productos de la industria cultural. Por el contrario, es una cultura ideológica y colaborativa con esa industria cultural. Justamente sus valores parten de ese mundo ficcional, aun cuando a veces, en ocasiones, vayan en contra de la misma franquicia, de la misma saga, pidiendo algunos cambios por ejemplo, como vimos recién, los productores de determinado merchandising o contenido vinculado a la serie, ¿no? Pero no van en contra de este universo ficcional y en contra de la industria cultural. Por el contrario, dialogan con esa industria cultural, a veces la mueven hacia diferentes lugares y también desde ese universo simbólico creado por la industria cultural inciden en un cambio político, ¿no? Que puede ser de carácter progresista o no. Justamente lo que sobre el final, aunque no ahonda demasiado Jenkins, es que las expresiones del activismo fan son múltiples. Podemos ver algunos de carácter progresista, más orientado al cambio político, como las Riot Girls que vimos al principio, o la HPA, que hoy ya no se llama de esa manera, sino que se llama Fandom Forward, desde hace algunos años, ¿no? De hecho, después de que pasó un tiempo de la finalización de la saga de Harry Potter, empezaron a trabajar con el mundo fan más allá del universo único de Harry Potter y avanzaron sobre otras franquicias también, sin embargo, con quizás menor impacto del que tuvieron en la década dorada en la que HPA se convirtió en un movimiento de activismo fan sumamente relevante a nivel global e internacional. Igual tengan en cuenta, ¿no?, que todas estas comunidades de conocimiento no son de carácter permanente, son justamente de carácter circunstancial, táctico, y que está presente mientras hay un interés común, ¿no? No son de carácter sostenido y de manera muy prolongada en el tiempo, ¿no? Y particularmente estos eran movimientos, sobre todo HPA, de formación de líderes, podríamos decir así, de líderes sociales. Y de hecho varios de ellos han trabajado después en diferentes organizaciones de carácter sociales, habiéndose formado inicialmente en estos espacios. Pero también hay otras expresiones del activismo fan que también son de carácter político, pero de orden más bien conservador, donde lo que hacen es retroalimentar la política dominante. Por ejemplo, 4chan, que es un grupo, un movimiento vinculado al manga y el anime, está más cercano, ¿no?, a políticas o a líneas conservadoras. De hecho, muchos de los memes que ellos han diseñado y han publicado alimentaron el movimiento Tea Party de Estados Unidos, que es un movimiento de carácter conservador. Esto justamente lo que demuestra es que a través del activismo fan, efectivamente empieza a mostrarse acciones de carácter político que van más allá, ¿no?, de lo que significaría
el exclusivo universo ficcional y empieza a tener trascendencia en decisiones de carácter corporativo y de carácter de políticas públicas. En este sentido, John Hartley, citado por Jenkins, nos dice, si bien puede no parecerse mucho a la esfera pública habermasiana, está claramente atrayendo la atención de aquellos a quienes es notoriamente difícil llegar a través de las tecnologías tradicionales de ciudadanía. De alguna manera, lo que plantea Hartley, citado por Jenkins, es que estos movimientos acercan a los jóvenes, y a los no tan jóvenes también, a la participación política que de otro modo estaría obturada, ¿no? Y este espacio es el que Jenkins ve como un espacio con potencial valor en términos sociales a partir del mundo del fandom. Muy bien. Bueno, con esto hemos terminado el encuentro del día de hoy. Espero que les vaya muy bien en el segundo parcial de la materia. Hasta pronto.